Hoy voy a contarles la experiencia que tuvimos como grupo de estudio en el Colegio Montessori, unas docentes de maternal. Es una experiencia pues como muy hermosa y muy novedosa porque parte del interés y de la necesidad de un grupo de profesoras. No estamos haciendo una maestría, no estamos haciendo un doctorado, simplemente fue una convocatoria que la institución hizo para que quien quisiera participar lo pudiera hacer y nosotras entonces nos interesamos en el tema. El nombre de la ponencia es GEM, una experiencia de comunidad académica escolar en educación inicial. Esta propuesta se hizo en el Colegio Montessori. Las investigadoras fuimos Sandra Orozco, que me está acompañando aquí sentadita. Ella es la asesora del maternal y también es docente. Y yo. Somos profesoras de niños de 2 y 3 años. El asesor fue Juan Carlos Echeverry. Muy bien asesoradas estuvimos afortunadamente. Bueno, entonces para empezar, el grupo de estudio Método Montessori inicia como con una doble intención. Primero, queríamos fortalecer la metodología que estábamos empleando con los niños, que era el método Montessori. Y lo segundo era convertir este grupo de estudio en objeto de investigación. Entonces, al estudiar método Montessori, convertimos esto en comunidad académica escolar. Les voy a contar un poquito cómo fue que inició este proceso y por qué estudiar un método en una institución que lleva este nombre, ¿cierto? Suena como paradójico. Entonces, en 1976, un grupo de padres de familia deciden iniciar pues, una propuesta pedagógica diferente para sus hijos y forman el Colegio Montessori con la intención de que fuera el método Montessori precisamente que ayudara pues como en esta educación. Empiezan pues como a trabajarlo, sin embargo como las novedades, empiezan a surgir nuevos métodos, nuevas experiencias, entonces el método Montessori se va quedando como dormidito y en el año 2004 la institución decide que debemos volver a retomarlo, pero entonces las docentes no estábamos capacitadas porque en la universidad no nos enseñan pues este método, sino que simplemente pedagogía y es como muy somero el paso por cada una de ellas. Entonces empieza esa tarea de cómo vamos a hacer para trabajar con estos niños si nosotros no sabemos del método Montessori. Listo. Resulta que para capacitarnos como guías Montessori era necesario viajar al exterior porque aquí en Colombia no hay un centro para capacitarnos. Exigía que estuviéramos un año por fuera y ni la institución ni las docentes pues teníamos la capacidad. Para hacerlo a nivel virtual era necesario tener inglés y las docentes de maternal no tenemos inglés porque nosotros fortalecemos el proceso de la lengua materna. Entonces en el colegio no es necesario que las maestras tengan inglés como segunda lengua el maternal. Sin embargo las de preescolar sí, entonces ellas se capacitan y nos empiezan a dar un poquito de las lecciones, cómo hacerlo con los niños. Resulta que nos damos cuenta que no es suficiente, que el método Montessori no solamente es pues poner un material, traspasar de una coquita a otra y ya, como en un sinsentido. Entonces empezamos a preguntarnos un poquito cómo hacerlo diferente y cada uno empezó a leer el libro El niño, escrito por María Montessori, La mente absorbente, y entonces cada uno empieza a hacer como sus propias interpretaciones de lo que está leyendo y en esa medida a trabajar con los niños. Y así no funciona, ¿cierto? Entonces decidimos formar un grupo de estudio. Dijimos, no tenemos que hacerlo juntas, no podemos hacerlo individualmente. Empezamos pues a trabajar juntas, a hacer la lectura, nos reuníamos esporádicamente, la institución no nos abrió el espacio, sino que fue una iniciativa propia. Ahí me voy emocionando porque es que es muy bonita esta experiencia, porque parte del interés de nosotras. Yo quiero que en este momento pues como que se conecte el corazón a corazón, no que le pongan mucha mente, después pueden hacerlo, pero que sea como de corazón, que sientan la experiencia que nosotros tuvimos. Entonces ya a medida que iba pues como pasando el tiempo, nos encontramos con la lectura de María Montessori que dice que lo que se debe cultivar en las guías es el espíritu más que la habilidad mecánica del científico. Entonces ahí nos conectamos aún más con este método y empezamos a pensar cómo trabajar ese componente espiritual. Entonces, dentro de esta visión, la guía Montessori debe prepararse en el aspecto técnico, que sería pues como lo que les dije ahora de las lecciones, en el científico, que es prepararse un poco más sobre teorías del desarrollo, como lo que aprendemos en la universidad.
y la parte espiritual, que es la que tenemos aquí subrayada, con negrilla, mayúscula, porque es el énfasis que le dimos. Perdón. Estoy sequita. Es que este ya es el momento crucial de la ponencia. Entonces, ya aquí, con este componente espiritual, nos empezamos a preguntar si el grupo de estudio respondía a ese fortalecimiento de esa dimensión que todos los seres humanos tenemos y que como docentes que trabajamos con niños y niños tan pequeños tenemos que tener muy fortalecido. Y ese componente espiritual que habla María Montessori es más desde la autoobservación, desde el autoconocimiento, desde esa capacidad de tener conciencia de los actos, y entonces fue así como nosotros empezamos a trabajarlo. Aquí hay otra frase también muy especial que fue también como otra guía, que fue transmutar nuestros defectos para ponerlos al servicio de los niños. Estas son las docentes pues, que trabajamos en el maternal, somos un grupo de 12 personas, entre auxiliares y docentes. Todas participábamos pues de la experiencia, pero la idea nació pues de Sandra y yo como de darle un orden al grupo. Entonces, así surgen unas innovaciones maravillosas que nos empezamos a dar cuenta fue a través de la investigación. Nosotros pues hicimos encuestas, entrevistas, hicimos también unas narrativas para las docentes que participaban del grupo, y de esas categorías salieron pues como todas estas maravillas que les voy a contar. Entonces lo primero es crear una metodología de estudio, esa es la primera y gran innovación, porque no era solamente sentarnos a leer y ya, sino que entonces empezaba con una sensibilización, y esa sensibilización trabajábamos arte, pero como tendiente a la arteterapia, tratando de que cada una de las participantes sacara lo mejor de sí, y también sus dolores y sus recuerdos de infancia, para que de esa manera pudiera dar a los niños lo mejor, porque finalmente el docente da lo que tiene, ¿cierto? Nadie da lo que no tiene. Entonces esa transformación interna era la que le estábamos apuntando. En esa sensibilización también hicimos meditación, hicimos yoga, hicimos pues muchas terapias que entre Sandra y yo habíamos adquirido en el camino de la vida, y que las otras docentes permitieron que se pusiera ahí, que aceptaron pues como esa propuesta, y que en la medida que revisábamos las entrevistas nos dábamos cuenta de que sí había transformaciones gracias a este aspecto. Después hacíamos una socialización de cada una de las experiencias y las docentes tenían la posibilidad de decir cómo se habían sentido, y en la medida en que comprendemos el otro, las situaciones por las que pasa, entendemos pues como el rol que tiene y de pronto también qué le pasó en su infancia, entendemos por qué está actuando de esa manera, y la invitación principal era escucharnos desde lo humano, sin juicios, a entendernos más, a que creciéramos como equipo. Entonces nos empezamos a cohesionar mucho como equipo. Hacíamos una lectura también del texto, entonces esta lectura fue muy especial porque no simplemente era pues leer en voz alta ya, sino que yo debía leerle a la compañera que estaba al lado izquierdo, ella hacía un resumen de lo que yo había leído, y así sucesivamente en cada párrafo. Entonces fue una lectura comprensiva, se hacían preguntas al texto y finalmente entre todas poníamos pues como en común lo que habíamos comprendido del texto, de las preguntas que tenían las personas que participábamos. Finalmente poníamos en práctica el conocimiento. Entonces si estábamos leyendo del ambiente preparado, íbamos y mirábamos cómo teníamos el ambiente, íbamos y organizábamos pues los materiales de acuerdo a eso. Entonces fuimos creciendo más como grupo y como profesoras del método Montessori. El segundo aspecto, pues tener una experiencia que transforma, es otro de los hallazgos, porque hay docentes que ya no están en el maternal, pero que pudieron compartir esa experiencia con nosotros, y nos han contado que eso que han adquirido en el grupo de estudio los llevaron a esos otros lugares donde están, y se ha visto pues como una experiencia diferente, incluso muy significativa, porque se han presentado cambios en los niños, hay cosas muy novedosas dentro del método Montessori, a pesar de ser un método tan viejo, y que pues que fue hecho hace muchísimos años pensado por ella, y que actualmente los niños necesitan una educación así, pero sobre todo es porque el guía es quien debe estar preparado para estar con los niños. Entonces si cambiamos nosotros, con seguridad pues vamos a dar mejor para los niños.
Hubo un crecimiento humano, como les decía ahora, nos cohesionamos como equipo. Entonces, no solamente era con las maestras que estaban por fuera, sino también las que participábamos de él. Fue maravilloso el cambio, pues ahí sí, y nos volvimos un referente institucional. Ya entonces, ¿cómo trabajan las de maternal? Las de maternal. Y eso pues fue otra ganancia, que la investigación hizo visible lo invisible, porque si el maestro no tiene un estatus pues en comparación de un abogado, de un ingeniero, un maestro de maternal menos, pues estas van a jugar, a entretener a los niños, pero no más. Y ya empezamos a ser referente en la institución como profesoras que estaban haciendo una propuesta muy buena, que estaban capacitándose, que estaban aprendiendo, que estaban transformándose. Entonces pues eso fue muy emocionante también empezar a ver eso. Finalmente pues reflexionamos y mejoramos la práctica. Esta frase que yo ya ni sé quién la dijo porque todo el mundo la dice, teorizar la práctica y practicar la teoría, fue lo que finalmente logramos. Y fue un logro que no nos dábamos cuenta, pues mientras que estábamos ahí metiditas, no veíamos lo tan grande que estábamos haciendo hasta que llegó la investigación, que fue lo que nos hizo visible esto, que estábamos finalmente haciendo teoría y practicándola. Formar comunidad académica escolar pues es como el énfasis principal de esta ponencia, es como a lo que más le apuesta a la institución. El colegio siempre quiere que sus docentes se cualifiquen y que podamos transmitir también eso a otras personas. Entonces aquí vamos pues como ganando. Nombrar la práctica fue otra como de las cosas que nos surgieron también con la investigación, porque primero teníamos pensado grupo de estudio Montessori Medellín, pero finalmente lo dejamos grupo de estudio método Montessori porque es la práctica que estamos haciendo. Esta frase pues, de María Montessori de tocar el corazón para llegar a la razón es lo que siempre queremos con esta ponencia, con lo que hacemos con los niños. Todo el tiempo queremos es tocar el corazón y ya luego llegar a la razón. Mira, yo sí estuve bien. No, Me va a sobrar tiempo. le va a sobrar tiempo. Bueno, finalmente, pues, si no hay un apoyo institucional, la institución fue quien abrió el campo, ¿cierto? Llevaron a los asesores de acá del grupo PDF, se abrió la convocatoria para que las personas que quisieran hacerlo entonces se presentaran y habían unas maestras dispuestas, con ganas y sin saber ni forma. Nosotras no somos las más tesas en investigación, pero estamos aprendiendo. Hay una disposición grande. Nos costó trabajo porque no es tan fácil como uno lo cree, pues como simplemente contar la experiencia, sino que hay que estudiar, hay que leer, hay que escribir. Escribir siempre es un proceso pues que ahí vamos fortaleciendo. Pero esa disposición, esas ganas, esa es como la invitación también, porque le tememos mucho a investigar. Uno ve esa palabra investigar y la ve muy grande, la ve muy lejos y muy ajena y muy como difícil de alcanzar. Y no es tan difícil, es simplemente lo que decían en la primera conferencia, pues que eso que voy a investigar me toque, que yo lo sienta, que eso que voy a estudiar me llegue, me llene el alma, que no sea por cumplir, porque voy a tener una ganancia económica o un estatus, porque me van a publicar las memorias, que qué maravilla, bienvenido. Pero no fue esa la intención, entonces desde ahí es más bonita la práctica. Entonces eso fue lo que nos hizo maestras investigadoras. Aquí hay pues como un resumen final que yo lo quiero leer porque me confundo. Para convertir el grupo de estudio y presentarlo como experiencia, entonces tuvimos dos sentidos. Uno fue la conformación de este grupo que permitió indagar y profundizar el método pues, pedagógico que estamos aplicando y para la transformación también de las prácticas institucionales. Y lo segundo fue convertir al mismo grupo en objeto de investigación, analizar los aportes, las concepciones, las opiniones y los efectos, pero al mismo tiempo pulir las metodologías de investigación y permitir que este grupo de estudio pueda ser también un grupo de investigación. Finalmente, pues como mantenerlo de comunidad académica escolar, que permite es que tengamos un conocimiento situado, que es lo que hemos estado pues como trabajando mucho, y volverlo pues como transcribirlo, mejor dicho, entregárselo a las otras personas, que este es como el inicio. Aquí empezamos a transmitirlo a otras personas.
Para finalizar, entonces tenemos este proverbio: el que cree, crea; el que crea, hace; el que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Muchas gracias.